Muy buenas, Psicothinker, bienvenido a un nuevo vídeo. No queda nada para volver a votar, de hecho mañana mismo nos toca votar porque este vídeo, aunque lo esté grabando desde el pasado, es para el futuro, es para el sábado. Así que bueno, he hecho una paradoja temporal muy curiosa y espero que este vídeo esté lo antes posible, seguramente el sábado lo estés viendo. Y bueno, después de analizar los discursos de varios de los candidatos, del discurso de Albert Rivera, del discurso de Pablo Iglesias, del discurso de Íñigo Errejón y Abascal, y ver los debates que se han estado televisando estos días a lo largo de esta precampaña muy breve electoral, he llegado a la conclusión de que muchos de ellos, muchos de los políticos que se presentan a estas elecciones, utilizan los mismos recursos. Y una cosa que me pareció bastante curiosa es que dos partidos totalmente contrarios ideológicamente, como es Podemos y como es Vox, en este caso hablando de sus candidatos, argumentan de una manera muy parecida, discuten de una manera muy parecida y persuaden de una manera muy parecida. Por lo tanto, se me ha ocurrido que en el vídeo de hoy lo que podemos hacer es analizar un discurso de Santiago Abascal, analizar un discurso de Pablo Iglesias y ver los parecidos entre ellos. Así que ponte cómodo y a por ello. Así que, como te decía, lo que vamos a hacer es analizar ambos discursos. Y para no empezar con uno antes y con otro después, lo que voy a hacer es lanzar una moneda al aire. Si sale cara, analizaré en primer lugar el vídeo o el discurso de Santiago Abascal, y si sale cruz, lo haré con el de Pablo Iglesias. Me da exactamente igual. ¿Ha quedado claro, no? Cara, Abascal. ¿Ha quedado claro, no? Cara, Abascal y cruz, Pablo Iglesias. Cara. Así que toca empezar por el discurso de Santiago Abascal. Vale, y le damos dentro de 3, 2, 1 y arrancamos. Queridos compatriotas, sin complejos, sin miedo a nada ni a nadie, sin pedir perdón y con todo el orgullo, decimos hoy aquí, Vox plus ultra, España plus ultra. Porque en un día como hoy, tan emocionante para todos nosotros, en el que nos invaden los recuerdos de hace un año, cuando apenas éramos un guijarro y hoy somos avalancha, cuando apenas éramos capaces de ser una vocecilla en la arena política española y hoy hemos llegado al momento en el que hemos determinado el mapa político de España y estamos hoy aquí. Vale, lo importante de esta primera parte, aparte de la manera que tiene de llegar al escenario, que no tiene prisa, va muy lentamente, no muestra o parece ser que no manifiesta estar nervioso, va tranquilamente, habla muy pausado y eso es algo que en el debate electoral se vio bastante, que hablaba muy pausado, mirando a la cara, que eso es algo que siempre es muy bienvenido, el mirar a la otra persona a la que te estás dirigiendo a la cara, da muestra de cierta seguridad y queda muy bien frente al espectador. En lo que acabamos de ver, en la parte que acabamos de ver, hace una referencia fundamental a lo que hemos estado comentando en estos vídeos, al aspecto emocional, miedo, orgullo, hace referencia a esas emociones, está apelando a esas emociones y reconoce que la gente que está ahí se siente igual que él. Y esto es fundamental, brutal, conectar con esa emoción desde el minuto cero. Estamos otra vez en Vistalegre por 3 razones fundamentales. El recorrido.
¿vale? Siempre que hacemos referencia al recorrido que hemos seguido, es un poco de una manera similar a lo que os estuve comentando en el vídeo de Peaky Blinders, que os lo voy a dejar por aquí arriba para que le echéis un vistazo, a ese camino del héroe. ¿Por qué conectamos tanto con el camino del héroe, con las historias que hacen referencia al camino del héroe? Por la emoción. Por la emoción que ese héroe, que esa aventura nos implica. Y esto es algo parecido. Venimos de una situación inicial, de un punto, éramos un guijarro, éramos muy pequeños, no nos conocía nadie, apenas éramos gente, y a través de este recorrido hemos llegado a donde estamos, hemos avanzado. Es una figura que a nivel de discurso se emplea mucho. Una para daros las gracias a los que fuisteis los adelantados de Vox, los adelantados de la España viva y de la España de siempre, porque todos juntos habéis logrado lo que nosotros podemos disfrutar en la tribuna del Congreso. Estamos aquí también para celebrar el éxito que hemos obtenido, porque incluso eso han querido quitarnos los medios de comunicación y los partidos, diciendo que 24 diputados eran poca cosa, diciendo que nuestra entrada en los parlamentos regionales, en los ayuntamientos y en Europa era insignificante, cuando hace solo un año los que aquí nos juntábamos prácticamente... Dos aspectos fundamentales. Lo último que acabamos de ver, atribución de la responsabilidad. Vosotros sois responsables de que estemos aquí. Vosotros sois responsables del éxito que tenemos de estar aquí. Estoy haciendo referencia simplemente a los argumentos de, en este caso, Santiago Abascal, que utiliza estos recursos y, de hecho, muchos políticos los van a utilizar, ya lo veremos más adelante, pero esto es fundamental, el utilizar la atribución de responsabilidad hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque si él se atribuye la responsabilidad de los actos, eso al espectador no le llama. Porque, bueno, te estás atribuyendo la responsabilidad del éxito a ti, pues muy bien, pero cuando la atribución de la responsabilidad es al otro, al espectador, al ciudadano, al español, a la española, pues esa persona que lo está escuchando, en cierto modo, conectas un poquito con él o con ella. A nivel emocional, de nuevo, conectas con esa persona se tiene que sentir de alguna manera especial. Y aparte ha hecho algo que me parece muy curioso y un buen recurso, que es señalar los puntos de los que va a hablar, 3. Y eso es básico en cualquier tipo de discurso, porque estructuras ese discurso y es más sencillo para quien lo va a escuchar. Habríamos firmado tener un diputado en el Congreso, una voz, solo una voz, y tenemos 24 voces atronadoras que defienden la dignidad ¿Emoción? de España. Pero estamos aquí sobre todo porque España merece... Separa mucho endogrupo y exogrupo. En todos los vídeos que he hablado de ello, en la lista que tenéis de psicología política y psicología social, que os lo voy a dejar de nuevo por aquí arriba, he hecho referencia siempre a un mismo concepto, que es fundamental. De hecho, en el vídeo que también hablé de Pablo Iglesias, hacía referencia a esto, endogrupo y exogrupo. ¿Qué es el endogrupo? Nosotros, los que compartimos opiniones similares, intereses similares, identidad similar. ¿Quién es el exogrupo? Los otros, los que son contrarios a nosotros. Y es lo que hace, separar constantemente nosotros y ellos. Nosotros. ¿Los otros quiénes son? Los medios de comunicación, los partidos contrarios a nosotros, etcétera, etcétera. Eso separa mucho y de hecho favorece en mayor medida esa identidad de grupo con los que están ahí y con el que está conectando al otro lado de la pantalla con ellos. Nuestra ambición. Nosotros no nos conformamos con alterar el mapa político de España. Nosotros hemos venido a representar a una mayoría patriótica, a una mayoría de españoles, voten lo que voten, que se sienten llamados por nuestras ideas, por vuestros principios, por vuestros valores y por nuestra manera de querer a nuestra patria. Hay que ir más allá, tenemos que ser muchos más, no nos podemos conformar con que nos escuchen en el Parlamento. No nos podemos conformar, los que aquí estamos, con ser representados, con que exista una voz. Tenemos el deber de convencer a mucha más gente. Y lo queremos hacer no por obtener el poder. Nosotros no queremos el poder por el poder, como quiere ese presidente sin escrúpulos en funciones que hoy... De nuevo, emoción, identidad de grupo.
está apelando a la identidad grupal, al sentimiento. Y eso, de momento, es algo que está favoreciendo un cierto tipo de clima. ¿Por qué? Porque si tú favoreces un cierto tipo de clima acompañándolo con cierta emoción, vas a favorecer la mayor entrada de posibles espectadores que compren tu discurso, argumentándolo con claves posteriores a nivel emocional. Si os fijáis, a lo largo de todo este discurso, ha hablado de una manera, y llevamos muy poquito, llevamos 3 minutos, pausada, de una manera calmada, respeta los silencios, no tiene prisa por hablar, está estructurando bastante bien su discurso y apela a ese grupo, a esa identidad grupal, a la emoción, a la trayectoria que han llevado hasta ahora, y son aspectos puramente emocionales. Con estos aspectos puramente emocionales favoreces un cierto clima, como he comentado, pero de momento no ha comentado nada, ninguna parte racional, y no es necesario para intentar convencer. No es necesario argumentar con datos de momento. Ahora simplemente está aclimatando toda la escena. Ahí ha estructurado su discurso. Ahora vamos a pasar a hacer lo mismo con Pablo Iglesias. Las fuerzas políticas no se definen por sus dirigentes, ni por sus cargos públicos, ni por sus portavoces que aparecen en televisión. Se definen por sus militantes. Gente anónima que no gana dinero por hacer política, a los que nunca harán una entrevista en televisión, que no tomarán la palabra desde una tribuna, pero que son el corazón de las fuerzas políticas y la razón por las que nosotros y nosotras estamos aquí. Somos perfectamente conscientes de lo que habéis tenido que aguantar, de lo que tenéis que aguantar y de lo que vais a tener que aguantar. Pero gracias a vosotros y a vosotras, en este país todavía es posible que algunas cosas cambien. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Inicio. No llevamos casi nada. Y hay algo muy similar al anterior discurso de Santiago Abascal. Para empezar, va muy despacio. Va tremendamente despacio al hablar. Como Santiago Abascal, no tiene prisa por comentar lo que tiene que decir. Respeta los turnos, respeta el ritmo. Se va recorriendo la escena, no está fijo. En el otro caso, pues estaba fijo porque era un cierto escenario distinto. Pero aquí va recorriendo la escena. Hace referencia de nuevo al recorrido de la gente, lo que han tenido que aguantar. Somos conscientes de lo que habéis tenido que aguantar. Somos conscientes de cómo os sentís. Realmente les está diciendo eso. Entiendo cómo os sentís, entiendo cómo te sientes. Empatía, aspecto emocional. Somos conscientes de ello. La gente, los que estáis detrás, lo que tenéis que aguantar, quiénes sois, quién no se muestra, son aspectos emocionales. Está haciendo referencia a aspectos emocionales y les está reconociendo su valor, les está felicitando. Quiero reflexionar hoy con vosotros sobre esta campaña que viene y sobre el momento político que vive nuestro país. Hay una cosa que ya sabe todo el mundo en España. Todo el mundo sabe por qué vamos a elecciones. Pero está bien hablar de eso. Hubo un momento muy interesante en el que quizá a Sánchez le traicionó el inconsciente, o quizá el speaking writer que tenía no estuvo atinado cuando le dijeron aquello de que no podría dormir con ministras de Unidos Podemos. Al decir eso, estaba reconociendo por qué vamos a las elecciones, y es porque no quería gobernar con nosotros, porque quería vetar abiertamente a casi 4 millones de ciudadanos del conjunto del Estado. Decían que España tenía que haber un gobierno progresista. De nuevo, atribución de responsabilidad hacia los otros. En este caso, se está haciendo referencia a una atribución de responsabilidad hacia Pedro Sánchez y el Partido Socialista por la frase que comentó Pedro Sánchez de que no dormiría a gusto con ministras de Unidas Podemos en el gobierno. Pero esa atribución de responsabilidad no es hacia ellos mismos, sino es hacia los otros. El mismo recurso que ha empleado Santiago Abascal. El mismo. Pero que solamente representara
a los ciudadanos que habían votado al PSOE, que los 4 millones de los que habían votado a Unidas Podemos no tenían derecho a que sus representantes estuvieran en el Consejo de Ministros. Porque básicamente eso no gustaba a la COE, porque eso no gustaba a Ana Patricia Botín, que son los que le quitan el sueño a Pedro. De nuevo, mismo recurso que Abascal. Separación endogrupo de exogrupo. Endogrupo, nosotros, vosotros los votantes que formáis parte de nuestro grupo. ¿Quiénes son los otros? El PSOE, los otros partidos, Ana Botín, la COE, el exogrupo. De nuevo, es el mismo recurso, el exogrupo. Separar un grupo de otro y de esta manera generar un sentimiento de identidad grupal. Un sentimiento, apelar a esa emoción. De momento sigue apelando a la emoción, igual que Abascal. Y desplegaron toda una ristra de excusas. Dijeron que nuestro programa no gustaba a la COE y dijimos, miren ustedes, nos conformamos con que ese documento que se llama Constitución Española y tiene muchos artículos dedicados a proteger los derechos sociales que no se cumplen, se cumplan. Aquí hay algo característico con esto, que no lo he visto en el de Abascal. Esa pizca de mensaje racional. ¿En qué sentido? En que hace referencia a la Constitución. Está haciendo referencia a una fuente de referencia, en este caso la Constitución, el documento como fuente de referencia para el conjunto de españoles. Si mezclamos, como he dicho en estos vídeos, mensaje emocional más mensaje racional, tenemos la combinación perfecta para persuadir. Es un recurso más, un recurso que emplean todos. Mucho sinvergüenza que se dice a sí mismo constitucionalista y cuando les dice derechos que la sociales, Constitución española moción, dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo, miran para otro lado. O cuando les recuerdas que la Constitución española... De nuevo, una mezcla de argumento emocional con argumento racional. Derechos sociales implica cierta emoción, pero también implica hablar de una parte racional porque es un tema relevante. Si sintetizamos todo lo que he visto en el vídeo, me parece muy importante dejar claro 3 aspectos. En primer lugar, el ritmo con el que hablan ambos. Hablan de una manera muy similar, hablan despacio, no tienen prisa por argumentar su discurso, respetan el silencio, respetan el ritmo de los aplausos para volver a hablar. Segundo aspecto, la separación endogrupo, exogrupo, nosotros y los otros. ¿Los otros quiénes son? En el caso de Abascal, los que ha nombrado. En el caso de Pablo Iglesias, los que ha nombrado. ¿Eso qué hace? Hacer referencia a una emoción, a que nosotros tenemos cierto sentimiento de pertenencia a este grupo, cierta identidad de grupo, compartimos valores, compartimos sentimientos, opiniones. Tercer aspecto, lo que he comentado, el recorrido, de dónde venimos, dónde hemos llegado, por qué hemos pasado, dónde estamos. Se trata de 3 aspectos que emplean ambos. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, con este vídeo que no tenía pensado hacer, pero como os he comentado al principio, tras pensar en ello me ha parecido una muy buena idea. He intentado que podamos ver de una manera más simplificada, más significativa las comparaciones que podemos establecer entre uno y otro que ideológicamente no están ni remotamente cerca. ¿Cuál es la intención con este tipo de vídeos? Que seamos conscientes de los recursos que emplean personas como por ejemplo Pablo Iglesias o Santiago Abascal, que son líderes que, como digo, no están en el mismo punto ideológico en absoluto, pero que al final, sea de un tipo de ideología, sea de otro tipo de ideología, van a utilizar ciertos recursos. Recursos que van a apelar a la emoción y que de esta manera nos van a intentar convencer, nos tratan de vender un cierto mensaje en este caso. Y eso no es algo malo, porque tienen que tratar de transmitir una idea, de transmitir un discurso, pero es que esto se ha hecho a lo largo de toda la historia. Si recorremos la historia, yo que leo bastante de este tema, de historia, personajes como Julio César, Marco Aurelio, Trajano, Escipión el africano, Aníbal Barca,
han sido personajes que han empleado este tipo de discursos. El persuadir, la retórica, era algo que en la Roma antigua, se valoraba mucho. Y es algo que hay que cultivar si tú quieres transmitir una idea, si tú quieres transmitir un discurso. Por lo tanto, es importante ser conscientes de que en muchas de estas ocasiones nos van a tratar de vender un cierto discurso, nos van a tratar de apelar a ciertas emociones. No es malo, ¿no? Pero es importante ser conscientes de ello para que seamos capaces de diferenciar cuando nos están apelando en exceso a una emoción, y que es importante poder contrastar todo esto de manera racional a través de datos que en algunos casos nos van a dar, pero en algunos casos nos van a tratar de dar con una verdad a medias, ni una mentira ni una verdad absoluta, y esto siempre con los datos en la mano va a ser mucho más fácil poder diferenciar entre uno y otro. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, como siempre, y si quieres en próximos vídeos nos vamos a continuar viendo. Si este vídeo te ha gustado, la verdad agradecería muchísimo que puedas dejar tu opinión en los comentarios y compartir este vídeo para que llegue a más gente, porque esto es algo que ayuda muchísimo. Y nada, espero que disfrutes del día, nos vemos en próximos vídeos, hasta la próxima, cuídate mucho, hasta luego.